Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que sirve, que nos tiene que beneficiar si se toma pensando realmente en el bienestar de todos, que ese es el deber ser de quien llega a un cargo público, en la presidencia de la República, en las gobernaciones, en las alcaldías y por supuesto el debe ser también de quienes desde las corporaciones públicas, Congreso de la República, asambleas, consejos, tienen que trabajar porque lo que se decida en esas corporaciones realmente beneficien. El tema, por ejemplo, de este programa tiene que ver con esas decisiones tomadas tanto en el Congreso de la República como en el alto gobierno. Vamos a hablar de la reforma tributaria que se cierne como una espada de Damocles sobre todos los colombianos. Para hablar sobre el tema, saludamos a nuestros invitados. Rubén Darío Gómez, presidente de la CGT Antioquia. Bienvenido a Sinergia Informativa. Muy buenas tardes, Roger. Muchas gracias por tu invitación. Igualmente agradecerle al público televidente y vamos a conversar un ratico con lo que tiene que ver con la reforma tributaria. Muy bien, reforma tributaria vista desde las centrales obreras. Jorge Iván Díez, secretario general de la CGT Antioquia, bienvenido a Sinergia Informativa. Roger, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Igual agradecer la invitación que nos hacen para hablar de este importante tema del país. Lo cual haremos enseguida porque primero vamos a empezar con información. Expertos de la consultora Controls Risks afirmaron que el triunfo de la derecha en el plebiscito por la paz, la derecha que lideró la campaña por el no en el plebiscito del 2 de octubre, hace que la responsabilidad caiga sobre ellos. Por eso han afirmado además que el senador de la República y expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, y el Partido Centro Democrático tienen el deber de presentar cuanto antes, de la manera más realista posible, las alternativas para destrabar el acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC, firmado en Cartagena de Indias el 26 de septiembre. La sección segunda del Consejo de Estado le devolvió la vida política a la ex senadora de la República, Piedad Córdoba. De acuerdo con la sección segunda del Consejo de Estado, a Piedad Córdoba se le vulneraron varios derechos fundamentales, además del debido proceso. Y de esta manera entonces se cae la sanción disciplinaria que la Procuraduría General de la República de la Nación le había aplicado a Piedad Córdoba, habiéndola destituido e inhabilitado durante 14 años para ejercer cargos públicos por presunta participación indebida en política. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, presentó este martes 11 de octubre al presidente de la República, Juan Manuel Santos, el proyecto de reforma tributaria, el mismo que ya mencioné al principio, que se está cerniendo sobre todos los colombianos como una espada de Damocles. Dice el comentario periodístico que el presidente Juan Manuel Santos es quien ahora tendrá que decidir qué acepta y qué no acepta de lo que ese proyecto de reforma tributaria contiene. El ministro Mauricio Cárdenas dice que se van a recaudar posiblemente 16 billones de pesos para ir tapando el hueco fiscal del gobierno, pero espera, y es lo que dice él como de manera positiva, espera que esta sea la última reforma tributaria estructural en los de los últimos años. Y terminamos diciendo que con un acto simbólico denominado la política pública LGTBI sale del closet, se empieza a celebrar en la ciudad de Medellín el Día de la Identidad y de la Diversidad. Dice el subsecretario de Ciudadanía Cultural del municipio de Medellín, Santiago Silva, que no se trata de celebrar la diversidad en el sentido de que miremos diferencia de colores en la piel o diferencia de capacidades. Se trata de empezar a entusiasmarnos con la idea de que todos somos diferentes, de que todos tenemos gustos, tenemos sueños, pasiones diferentes, pero que debemos respetarlas precisamente en esa diversidad. De Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como ustedes. Unos mensajes, ya regresamos.
Estamos con Rubén Darío Gómez, presidente de la CGT Antioquia, y con Jorge Iván Díez, quien es el secretario general de la CGT Antioquia. Para el próximo 27 de octubre se ha convocado por parte del Comando Nacional Unitario, que congrega a la CGT, a la CUT y a la CTC, a una marcha nacional rechazando la reforma tributaria. Háblenos más al respecto, Rubén Darío Gómez. Sí, Roger, hay una gran preocupación dentro de la clase trabajadora colombiana, dentro de la población colombiana, así no estén vinculados a ninguna empresa, y es por la gran reforma tributaria que se nos quiere imponer. Hemos sido muy inquietos frente a este tema y es así como nuestras centrales obreras a nivel nacional estamos buscando en todo el país hacer una gran movilización, rechazando todas esas políticas tributarias que vayan a incidir sobre los salarios de los trabajadores y de la población colombiana. Rechazando, permítame, rechazando la reforma tributaria. De manera muy corta cada uno me va contestando para que nos quede mucha claridad a los televidentes de Sinergia Informativa con más temas. ¿Por qué rechazan? Vaya diciéndome cada uno puntos para tener en cuenta. ¿Por qué se rechaza esta reforma tributaria? Bueno, inicialmente hay que decir que los análisis que nosotros hemos hecho de la reforma tributaria pues tiene que ver fundamentalmente con el estudio de los técnicos o de la comisión de expertos que el gobierno nacional designó. Sí. Y esas son las bases, porque no conocemos aún el texto presentado o que se va a presentar al Congreso de la República sobre la reforma. Pero uno tiene que decir muy claramente que en este país históricamente se han presentado 14 reformas tributarias a partir del año 1990 y la última fue el año 2014. Todas esas 14 reformas tributarias han tenido un elemento que las identifica, y es que han comenzado a buscar la posibilidad de mayores contribuciones, de aumentar la tasa de impuestos, incrementando el IVA. Sí. Por ejemplo, en el año 1990 el IVA se aumentó al 10%. Sí. En el año 1992 el IVA aumentó del 10 al 12%. En el año 1995 el IVA aumentó del 12 al 16%. Y ahora se está esperando, Rubén Darío, que el IVA se incremente al 19%. Esa es la propuesta que se ha escuchado que lleva la nueva reforma tributaria. Inclusive gravar hasta los salarios de 1.500.000. Eso lesionaría los intereses de los trabajadores. Espérese, no me lo mezcle. Ese sería para la declaración de renta. Exactamente. Pero hablemos del IVA. Se dijo, va a aumentarse del 16% actual al 19%, pero que los productos de la canasta básica familiar no se aumentarían. Como no conocemos todavía la real propuesta no se de grabarían reforma, no sabemos qué es lo que realmente van a grabar, pero sí habían mencionado llegarle a todos los productos básicos de la canasta familiar, que lesionaría enteramente los intereses de los trabajadores y de todas las familias colombianas, porque grabar un huevo hoy en día, grabar un arroz, grabar un maíz, una panela, sería lesionar todos los intereses de los trabajadores. Por eso se habló de no grabar los productos de la canasta familiar. Se habló luego de un 5%, máximo un 5%. Pero bueno, me preocupa porque ustedes no están seguros de qué es lo que dice realmente ese proyecto de reforma tributaria. ¿Por qué presumen ustedes que va a ser un golpe tan duro para los bolsillos de los colombianos, Jorge Iván Díez? Porque lo que claramente el ministro de Hacienda del Gobierno Nacional ha manifestado es que tienen un déficit, un hueco fiscal cercano a los 20 billones de pesos y en ese sentido la única forma en como ellos siempre tratan de cubrir ese hueco fiscal, además de atender las recomendaciones de la OSDE, son fundamentalmente aumentando los impuestos. ¿Qué es la OSDE? El Club de los Países Ricos, es decir, la organización de los países en donde están adscritos todos los países en desarrollo. Y en ese sentido nosotros pretendemos ingresar a este club todavía hoy con políticas económicas de un país subdesarrollado. Es decir, queremos entrar a la moda de los países ricos, pero definitivamente no estamos preparados frente al tema. En relación con el IVA, 3 bloques del IVA. El primero, incrementar el IVA en un 5% para productos como frutas, vegetales y adicionalmente medicinas. Un segundo bloque,
de un incremento del IVA de un 10% para lo que tiene que ver con celulares, servicios de internet en extractos 1, 2 y 3 y computadores. Y un tercer bloque del 19% en el IVA para software, patentes, franquicias, comisiones y todo lo que tiene que ver con transacciones financieras. Repetimos, no conocemos el texto que el ministro le presentó al presidente de la República todavía, pero estos análisis surgen a través de la comisión de expertos que el gobierno designó y en ese sentido consideramos que va a ser bastante nocivo porque le van a meter la mano al bolsillo a todos los contribuyentes. Entonces ya hablamos de uno de los problemas que ustedes ven en ciernes y es el del IVA, 16 a 19% entre bloques, como lo acaba de mencionar Jorge Iván Díez, quien es el secretario general de la CGT Antioquia. Ahora sí, tratemos el otro tema, el de que tengamos que declarar casi todos los colombianos. Hoy en día solamente declara renta quien esté devengando en un año más o menos 39 millones de pesos. Eso implica que debe ganarse aproximadamente 3 millones de pesos mensuales con su básico más sus prestaciones sociales, sumaría 3 millones de pesos el día de hoy. Y a propósito, ya se está terminando el periodo para declarar renta ante la DIAN. Si no se cumple con el periodo, vienen las multas. ¿Cuál es la preocupación en el sentido de la CGT? La preocupación nuestra como CGT es que si se entra a agravar los salarios de todos los trabajadores, no solamente es el salario básico, tiene que ver con todo lo que reciba el trabajador como ingreso que viene de una planilla de salarios. Ahí podemos numerar lo que tiene que ver con lo que nosotros llamamos los quinquenios. Cuando cumplimos años de trabajo en las empresas que nos dan unas bonificaciones, esas bonificaciones serían incluidas ahí. Eso suma. Suma también los estudios universitarios, porque recibimos becas, recibimos algunos beneficios económicos, y entonces hacen la sumatoria de todo lo que venga el trabajador, y lo que se piensa ahora es que entonces los trabajadores que vengan hasta 1.500.000 mensual. Ya no 3 millones. No 3 millones, sino bajarlo más. 1.500.000. Y esa era la propuesta inicial, sin conocer cuál es la propuesta que el señor ministro le presentó al presidente en el día de ayer, que debe ser de pronto a fin de semana o a principios de la semana entrante, que se la den a conocer a la población colombiana. Perfecto. ¿Qué otro tema para tener en cuenta frente a esa preocupación de las centrales obreras que, repetimos, el día 27 de octubre van a realizar una marcha en todo el país rechazando la reforma tributaria convocada por el Comando Nacional Unitario que congrega a la CGT, a la CUT y a la CTC? Jorge Iván Díez, ¿qué más? En el 2015 estudios manifestaron que los colombianos tributamos a tasas del 18% del PIB. Sí, Producto Interno Bruto. Producto Interno Bruto. Lo que está planteando la OSD es que para que Colombia ingrese a este club debe tributar a tasas cercanas al 24% del PIB. Luego es algo alarmante porque significaría una suba en los impuestos, unos gravámenes a otros productos cercanos al 115%. Luego eso, a nuestro juicio, como Confederación General del Trabajo, desestimula la economía. Eso podría generar dificultades para la generación del empleo, porque también el sector empresarial ha manifestado que de sus utilidades tienen que aportar el 70% en lo que tiene que ver con impuestos. Luego eso afectaría directamente no solo la generación de empleo, sino también todo lo que tiene que ver con presupuestos para la innovación, modernización de maquinarias, equipos, tecnología, y naturalmente pues esto iría también contra todo lo que tiene que ver con las políticas de empleo en el país. Perfecto. Vamos a hacer un corte para mensajes y enseguida volvemos con Rubén Darío Gómez y con Jorge Iván Díez, quienes son presidente y secretario general respectivamente de la CGT Antioquia. Pero primero la frase para que la analicemos enseguida cuando regresemos. Cuando alguien asume un cargo público, debe considerarse a sí mismo como propiedad pública. Cuando alguien asume un cargo público, debe considerarse a sí mismo como propiedad pública, dice Thomas Jefferson.
¿A usted qué le sugiere? Ahí está en pantalla. Propiedad pública. ¿Qué le sugiere a usted, Rubén Darío Gómez, esa frase de Jefferson? No, considero que es que uno como persona responsable, y más cuando asume un cargo público, tiene que ser responsable ante la sociedad, tiene que ser responsable ante el erario público y ser lo más respetuoso posible con quienes lo llevaron a uno a ese tipo de cargos. Así de sencillo. ¿Y usted qué piensa, José Iván? Compromiso con la ciudadanía, lealtad en el manejo de los recursos, transparencia y sobre todo saber que si es electo a través de un voto popular o incluso es designado para que ocupe un cargo público, debe tener 100% de responsabilidad con su ciudadanos. Perfecto. Tema que tratamos aquí permanentemente, el de la paz. Ante el anuncio también por parte del Ejército de Liberación Nacional, ELN, de este 27 de octubre, el día de la marcha contra la reforma tributaria, el 27 de octubre en Quito se presentará la Mesa Pública de Paz. Pero aquí en Antioquia, ¿qué presencia tiene el ELN? Veamos esta nota. Según las autoridades, la guerrilla del ELN en Antioquia se encuentra caracterizada por el Frente Darío Castro, cabecilla dado de baja hace algunos años por el ejército. Este frente estaría conformado por cerca de 200 hombres, quienes tienen su accionar especialmente en dos áreas del departamento. Delinquen en el área del Bajo Cauca y en el área del nordeste, especialmente el municipio de Anorí, algo de la región norte en Valdivia. Este es un frente de guerra donde su centro de gravedad principal se encuentra en el sur de Bolívar. Este frente estaría compuesto por 6 estructuras que serían apoyadas por el Frente Manuel Hernández, que opera en el Chocó y que tiene cerca de otros 200 hombres que tendrían injerencia directa en el departamento de Antioquia. Me imagino que la CGT está muy contenta con este anuncio del ELN, puesto que ustedes han venido trabajando muy fuerte alrededor de que se apoyara con un sí en el plebiscito los acuerdos con las FARC. Jorge Iván. Sí, nosotros definitivamente como Confederación General del Trabajo hemos tomado una decisión en las estructuras nacionales que obviamente abarca todo lo que tiene que ver con las regiones, y es apoyar todos los esfuerzos que se hagan en materia de la construcción de una paz integral. Y eso significa, por principios, porque la clase trabajadora durante toda su historia siempre ha manifestado que se deben solucionar los problemas por la vía civilizada, por la vía del diálogo, por la vía de la concertación y por la vía democrática. Y en ese sentido, entonces, nosotros lo que le hemos dicho al país y al mundo del trabajo es: apoyemos el proceso de paz con las FARC, pero naturalmente también es importante que apoyemos el proceso de paz con el ELN, para que algún día, después de 52 años de este conflicto con estas guerrillas, los trabajadores, pero en general todos los ciudadanos, logremos estar en una Colombia en paz, más tranquila y con vía de desarrollo. Rubén Darío Gómez, presidente de la CGT Antioquia. Algunos mezclan el proceso de paz con el posconflicto, con hueco fiscal, con necesidad de tapar el hueco fiscal y dinero para poder pagar el posconflicto, y para eso la reforma tributaria. ¿Tiene esa relación? Hay una relación casi que cierta frente al tema de lo que tiene que ver reforma tributaria con lo que tiene que ver con el posconflicto y la reinserción posiblemente de la gente que va a llegar a la vida pública nuevamente. Y creemos y consideramos de que la reforma tributaria va a necesitar buscar dineros, pero debemos de mirar también cómo va a lesionar el bolsillo de los colombianos y de los trabajadores, porque no puede estar a costillas de nosotros solamente, trabajadores y pueblo colombiano, el pago que haya que hacer para que esta gente esté reinsertada y en unas condiciones dignas de estar en la vida civil también. Porque tiene que ser así, se necesita plata para el posconflicto. En Antioquia, por ejemplo, lo dijo el gobernador Luis Pérez Gutiérrez, el posconflicto costaría algo así como 10.5 billones de pesos, de los cuales el gobierno departamental pone 2.5 billones de pesos, y el resto de a dónde sale. Pero con esa problemática alrededor de lo que cuesta el posconflicto y la materialización de la paz, es que de alguna manera se ha venido, digamos, desinformando a los colombianos. Incluso por ese lado fue que mucho se logró para que ese grupo
que lideró el no en el Plebiscito por la Paz, lograra convencer a los colombianos para que votaran no. Sí, pero en esto hay que ser muy claros. Nosotros como movimiento sindical, y lo hablo específicamente desde la CGT, pero en el Comando Nacional Unitario hemos compartido las tres centrales este propósito. Nosotros hemos definido que apoyar todo lo que tiene que ver con la reconciliación, la paz, tanto con las FARC como con el ELN y los demás grupos o las demás vertientes que todavía andan por ahí, como el EPL, por ejemplo, sí, algunos sectores, eso no quiere decir que le estemos firmando un cheque en blanco al gobierno nacional para que definitivamente abuse de todo lo que tiene que ver con las políticas económicas y sociales y presente este tipo de reformas. Nosotros hemos dicho sí al proceso, sí a los procesos de paz, sí a la reconciliación, pero definitivamente rechazamos todo tipo de reforma que atente contra el bolsillo de los colombianos. Además, por una razón fundamental, hoy el ministro de Minas hace un anuncio en el que plantea una propuesta para que a las multinacionales sí, se les devuelva parte de los impuestos que están en este momento aportando. Entonces es inaceptable que todos los contribuyentes tengamos que meternos la mano al bolsillo para pagar más impuestos a través de la suba del IVA del 16 al 19% y el gobierno haga esfuerzos para aliviarle las cargas a las multinacionales, sabiendo incluso que las multinacionales pues generan valor agregado en la economía, pero son generadoras de muy poco empleo, solamente generan el 3% del empleo en el país, entonces no puede ser así. Y paradójicamente, Rubén Darío, se gravaría a quienes hoy están exentas de impuestos, como por ejemplo las cooperativas o las iglesias y ese tipo de entidades sin ánimo de lucro. Por O sea, eso, muy paradójico, ¿no? Exactamente, y por eso sería muy bueno conocer realmente el fondo de la reforma tributaria. Ojalá lo hubiéramos tenido hoy para una mayor discusión y poder hacer el análisis profundo de qué es lo que realmente van a grabar. Pero lo que le llama a uno la atención con lo que manifestaba mi compañero Jorge es que mientras se va a favorecer las multinacionales, a los empresarios, a los trabajadores colombianos y a todo el país colombiano, lo van a entrar a grabar lo van a desfavorecer y a grabarlo con más impuestos y con más reacción del IVA y todo esto. Bueno, estamos atentos después a cómo realmente se resuelve este problema de la reforma tributaria, que no será negándola, porque por más marcha que ustedes hagan, ya el gobierno tiene decidido que la reforma tributaria va para adelante. Pero conocerla de fondo es nuestro compromiso de aquí a la manentante, cuando ya sea radicada en el Congreso de la República y el pueblo colombiano conozca qué es lo que contiene ese proyecto de reforma que ya le presentó el ministro de Hacienda al presidente Juan Manuel Santos. Rubén Darío Gómez, presidente de la CGT Antioquia, muchas gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa. Roger, muchas gracias por la invitación y estaremos atentos a tus llamados. Gracias. Y Jorge Iván Díez, secretario general de la CGT Antioquia, gracias por estar con nosotros. Roger, muchísimas gracias a usted y muchos éxitos. Muchas gracias. Otro tema más que demuestra que las decisiones políticas y administrativas nos tocan, nos afectan, nos impactan. Por eso hay que estar muy bien informados al respecto. Recuerden que la franja informativa de Colmovisión empieza a la 1 de la tarde con Sinergia Informativa. Vuelve a las 8 de la noche con Colmovisión Noticias y Juan Carlos Sierra y esa forma especial de entregar la noticia. Y a las 8:30 nos cogió la noche. Y este llamado de atención, recuerden que por higiene y por salud es conveniente cambiar el colchón cada 5 años. ¿Y usted, hace cuánto que no cambia su colchón? Comodísimos, para dormir profundamente. Muchas gracias. Chao. Comodísimos. Colchones comodísimos. Especialistas en descanso.